Buenos días a todas las personas que se conectan en este momento a la página web y las redes sociales de El Espectador. Nuevamente en un espacio de entrevistas El Espectador, hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con uno de los invitados más importantes para esta edición, no solamente por lo que tristemente la coyuntura nos pide, sino por la importancia del libro que escribió. Estamos con Pedro Cateriano, escritor, político peruano, fue viceministro de Justicia, ministro de Defensa, presidente de Consejos de Ministros de Perú, y bueno, estamos aquí para presentar este libro, Biografía Política, Vargas Llosa, su otra pasión. Y como les decía, pues también un poco por la coyuntura, por la triste partida de el Nobel peruano hace ya un poco más de 2 semanas, pues es muy importante tener su voz, su presencia aquí y que nos cuente precisamente ese lado y esa faceta que muchos conocemos, por supuesto, de Mario Vargas Llosa, que fue su rol en la política. Pedro, maestro Pedro, bienvenido, ¿cómo está? Encantado de estar acá en El Espectador y tener esta oportunidad de dialogar sobre acaso el peruano más universal y calificado como ciudadano del mundo y un defensor de la cultura y la libertad. Esta biografía política está enmarcado en ese campo, acaso en el más polémico de Vargas Llosa, claro. Porque en el literario, digamos que después de que ganó el premio Nobel, hay casi unanimidad, ¿no? Algunos a veces dicen un gran escritor, pero un mal político. Bueno, el propósito del libro es narrar la línea de la evolución ideológica y política de Vargas Llosa a lo largo del tiempo y de su acción política, porque Vargas Llosa no solo fue un hombre de palabra, fue un hombre de acción, no solo porque en uno de los momentos más fatídicos del Perú, como fue cuando el país está bajo la amenaza del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, una hiperinflación superior al 1.200.000 que tenía al país quebrado, sin reputación internacional porque el gobierno aprista de ese entonces dejó de pagar la deuda externa. Es decir, ante un Estado casi fallido, Vargas Llosa tiene el arrojo, la valentía de aceptar ser candidato presidencial. Y luego, posteriormente, en el libro también cuento las batallas que él ha dado, ¿no? Uno de los aspectos que yo destaco en él y que creo que es un mensaje de él es su condena a la dictadura como forma de gobierno. Dictaduras de derecha, dictaduras de izquierda, dictaduras de civiles, dictaduras de militares. Y este mensaje acaso no ha sido cabalmente entendido, entre otras razones, no solo por la incultura democrática predominante en América Latina, sino porque hay pues partidos políticos de derecha antidemocráticos que defienden permanentemente a las dictaduras de derecha y hay partidos de izquierda antidemocráticos que defienden a las dictaduras de izquierda. Y en ese sentido, la batalla de Vargas Llosa no solamente ha sido lúcida, sino también valiente, ¿no? Es interesante por donde arranca, maestro Pedro, porque leí ahorita una entrevista que le hicieron en El País y eso me parece interesante hablarlo, y es, a Vargas Llosa se le reconoce como un intelectual de derecha y pues lo voy a decir de manera coloquial, como decimos acá en Colombia, y por esa razón le dieron mucho palo muchas veces, o sea, lo criticaron, lo juzgaron mucho, pero siento que más allá de su ideología, igual su aporte a la democracia siempre fue muy, digamos, muy coherente, y usted lo intenta demostrar un poco en el libro porque, por ejemplo, la gente puede pensar que la defensa de los derechos humanos es un asunto de las izquierdas y no es así. Y Vargas Llosa siempre fue defensor de los derechos humanos y precisamente lo fue condenando las dictaduras. Quiero que hablemos de cómo Vargas Llosa, entre todas esas luchas, tuvo que afrontar esa de ser cuestionado por ser una persona cercana a la derecha, pero que igual siempre su pilar fue defender la democracia.
y los derechos humanos. Precisamente es este aspecto el que poco a poco lo va apartando de la Revolución Cubana. Vargas Llosa aprecia, por ejemplo, cómo Fidel Castro ordena la detención de los homosexuales en las UMAPs, estos campos de concentración o tipo de campos de concentración. Condena la invasión soviética a Checoslovaquia como un acto brutal de opresión de una dictadura a un pueblo que él creía en ese momento estaba impulsando el socialismo en libertad, en el que él creía precisamente por la influencia de su pensamiento guía Jean-Paul Sartre. Pero luego vienen otros hechos. Vargas Llosa discrepa públicamente de Fidel Castro de esta invasión en un contexto histórico donde ya se estaba construyendo el culto de la personalidad de Fidel. Pero también lo impacta, por ejemplo, cómo la dictadura comunista soviética persigue a los escritores. Eso era absolutamente contradictorio con su manera de pensar de la libertad de creación, la libertad de opinión, de pensamiento que todo escritor debía tener. Luego ocurren algunas cosas que interiormente lo impactan. El crecimiento de Vargas Llosa en materia literaria fue impresionante, ¿no? Y por esa razón crece su fama mediáticamente de manera exponencial. Y cuando obtiene el premio Rómulo Gallegos, le sugieren que públicamente diga que el premio lo iba a donar a la revolución, el dinero, el monto del dinero, pero que no se preocupara que por lo bajo se lo iban a devolver. Entonces él se cuestiona, ¿no? Este es el sistema de la justicia social por el cual estoy batallando. Y finalmente viene el punto de quiebre, el rompimiento final con la Revolución Cubana, que es cuando la dictadura oprime, ¿no es cierto?, somete al poeta cubano Eberto Padilla, ¿no? Y son precisamente estos actos violatorios de los derechos humanos los que le abren los ojos a Vargas Llosa. Y yo hago una pregunta: ¿por qué genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz constataron estas violaciones a los derechos humanos y otros no? Pero también el tema de la percepción, que es lo que usted menciona, ¿no? Vargas Llosa asumió el reto, por ejemplo, de impulsar el lugar de la memoria, o Museo de la Memoria en el Perú. Y en ese contexto, la presidenta Bachelet lo invita a Chile para la inauguración del Museo de la Memoria en Chile. Y Vargas Llosa es recibido con agravios, pifias, porque la izquierda chilena creía que Vargas Llosa era pinochetista, y nunca fue pinochetista Vargas Llosa. Vargas Llosa ha creído y ha defendido siempre la libertad como una unidad, porque la libertad es indivisible. Y a veces las campañas de manipulación, de tergiversación, caricaturizan las acciones de las personas, ¿no? Y es precisamente cuando uno ve a Vargas Llosa, se pregunta, por ejemplo, ¿qué necesidad tenía de ir a Venezuela en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, Vargas Llosa? Someterse al maltrato, al vejamen, a los insultos de los medios de comunicación que controlaba el dictador. Es más, entusiasmado Hugo Chávez lo retó públicamente a un debate. Y Vargas Llosa no se corrió, aceptó ese debate. La única condición que puso es que le dieran el mismo tiempo que iba a emplear Hugo Chávez. Seguramente Hugo Chávez no pensó que le aceptaría el reto, pero al final el que se terminó corriendo fue Hugo Chávez. ¿Por qué señalo esto? Porque esa acción de Vargas Llosa implicaba una solidaridad activa con el sector democrático venezolano que estaba enfrentando a la dictadura, ¿no? Y de alguna manera también hay a lo largo del libro, y ojalá lo haya logrado hacer, es destacar la capacidad de observar los hechos
los complejos hechos políticos, no solo del Perú, sino de América Latina. Ese famoso diálogo que tuvo con Octavio Paz, cuando calificó al PRI como la dictadura perfecta. Un análisis certero de una observación de un sistema con un parlamento fantoche, con parlamentarios totalmente sometidos, el uso del dinero del Estado para controlar políticamente la acción gubernativa. Eso era la dictadura perfecta. Y bueno, esa definición ha quedado como una sentencia definitiva, pienso yo, para la historia política latinoamericana. Y de alguna manera representa, repito, esa capacidad de observación en el lugar de los hechos. Quiero que hablemos un poco, usted lo menciona en la introducción del libro, sobre la figura del padre, porque usted menciona aquí que a partir de él es que él empieza a conocer, dice así, él empezaría a conocer de un modo directo lo que era el ejercicio autoritario. Y me parece que eso es importante precisamente para empezar a entender de dónde Vargas Llosa empieza a ser tan reacio a ese tipo de aspectos autoritarios en la política. Exacto, eso fue algo fundamental. El autoritarismo y en algunos casos el uso de la violencia. Y el padre creyó que la manera de disciplinarlo era precisamente meterlo, matricularlo en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y ello no ocurrió así. Fue el momento en donde Vargas Llosa se acerca con mayor intensidad a la lectura, a la literatura, que evidentemente ha sido su gran pasión. Y es en ese contexto donde Vargas Llosa empieza a, digamos, formarse libremente su forma de pensar, ¿no? En reiteradas oportunidades él ha sostenido que lo más importante que le ocurrió en la vida fue aprender a leer. Y creo que esa ha sido una tarea intelectual que no solo la ha gozado, sino que la ha cultivado con una disciplina y un rigor académico que le ha permitido también a Vargas Llosa tener maestría en otros campos, en el ensayo, en el teatro, en la prensa. Vargas Llosa fue periodista desde los 15 años de edad y nunca abandonó la tarea del periodismo hasta su columna final que publicó en su Piedra de Toque. Pero eso le permitió tener un contacto permanente con la realidad del mundo, participar en polémicas, viajar a países en plenos conflictos, ver cómo, a pesar del desarrollo del mundo, la violencia, el fanatismo religioso, el fanatismo en general, el tema del ejercicio abusivo del poder que ha estado permanentemente descrito a través de la obra de Vargas Llosa. En el ámbito de la dictadura, Conversación en la Catedral y La Fiesta del Chivo, su novela que describe la manera brutal, bestial, de cómo un dictador somete no solo a su pueblo, sino a la gente que lo rodea, ¿no? Y otros aspectos de la realidad latinoamericana también, la guerra del fin del mundo en el Brasil, ¿no? La experiencia guatemalteca, es decir, ha sido también una persona que ha tenido un contacto muy cercano a la realidad latinoamericana. Y hay un capítulo que se titula Ser latinoamericano. En realidad, Vargas Llosa se identifica como latinoamericano cuando va a París para cumplir su sueño de ser escritor, ¿no? Pues hablemos precisamente de la relación de Vargas Llosa con la política latinoamericana, pero primero quiero aprovechar porque obviamente pues creo que igual la anécdota se ha sobreexplotado un poco aquí en Colombia, pero precisamente aprovechar su presencia y su testimonio para hablar de esa relación de Vargas Llosa con García Márquez y aclarar sobre todo que
el momento en que ellos se distancian no tiene que ver necesariamente con lo político, pero sí, digamos que cuando empiezan a tener diferencias viene precisamente del tema de la revolución, pero quiero preguntarle a usted por eso, esa relación que tuvo Vargas Llosa con García Márquez y cómo jugó ahí precisamente la ideología y la postura de cada uno. Este libro está referido al tema político. Inclusive, yo le comento a Mario, tú has dicho, Mario, que este incidente con García Márquez es tarea de tus biógrafos. De los biógrafos. Y esta es una biografía política. Por lo tanto, no es mi tarea. Eso es lo que voy a colocar en el libro. Y eso es lo que he puesto. Ahora, yo en la recta final del libro fui a Princeton, en donde está todo el archivo de la correspondencia de él. Y he publicado una carta que le dirigió García Márquez a Mario, en donde hay pues una relación de cerca, y la he publicado porque es de contenido político, Sí. ¿no? En el contexto precisamente de la invasión soviética a Checoslovaquia, ya los temas que ocurrían de diferentes modos de observar la revolución, la reacción de los intelectuales, pero lo que uno aprecia es no solo que tuvieron una cercanísima relación de amistad, sino también de admiración de ambos lados, ¿no? A veces se reiteran tantas cosas que terminan tergiversando. Por ejemplo, un caso en el Perú, la relación de él con Arguedas, el gran escritor indigenista peruano. Bueno, las cartas que publico en el libro desmienten totalmente esto que ha venido reiterando la izquierda peruana durante décadas en el Perú. José María Arguedas no solo era agradecido con Vargas Llosa, sino que admiró también su obra. Y en el caso de García Márquez, bueno, cuento algunas anécdotas también, ¿no? En un momento en que fui testigo de un comentario que le hizo a Carmen Balcells, ¿no? Tú solo con tu engreído García Márquez, pero era también para darle un poco de toque de sabor, de una anécdota en el libro. Ahora, también relato algo que sí es inédito. Mario Vargas Llosa tenía un amigo empresario en el Perú muy cercano a él y fue raptado por el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que cuando hacía esta clase de secuestros eran realmente salvajes. Cuando los soltaban a los empresarios estaban en un estado físico que casi se encontraban al borde de la muerte. Entonces, en ese contexto de este drama humano, Vargas Llosa le pide a Carmen Balcells, la famosa agente literaria, la mamá grande del boom latinoamericano, para que intercediera con García Márquez y a su vez él con Fidel Castro, y que Fidel Castro pudiera pedir al MRTA que liberen a este empresario. Y ello ocurrió, ¿no? Ahora, Vargas Llosa nunca ha mezclado lo político con lo literario, ¿no? O sea, la genialidad de la obra literaria de García Márquez, los críticos, yo no soy crítico literario, pero sostienen que Historia de un deicidio es acaso el juicio literario de mayor valor respecto a 100 años de soledad, ¿no? Entonces, la política los apartó, pero la admiración literaria creo que no desapareció. Hablemos ahora sí de esa relación de Vargas Llosa con la política latinoamericana. Rápidamente, y digamos en los últimos 10, 15 años, Vargas Llosa tuvo apoyo a Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina, rechazó, digamos, acá también, por ejemplo, la elección de Gustavo Petro, tuvo una relación relativamente cercana con Iván Duque, el anterior presidente de Colombia,
¿Cómo es ese balance o ese análisis que hace usted de la relación que ha tenido, o que tuvo, perdón, Vargas Llosa con la política en la región en los últimos años? Yo creo lo siguiente: la izquierda latinoamericana se burló de los pronósticos electorales de Vargas Llosa, porque ganó López Obrador, ganó Petro, ganó Lula, ganó Boric. Ahora, en anteriores oportunidades acertó con Macri, acertó con Piñera, acertó con Lasso, acertó con Lacalle Pou, pero esas aritméticas no se tienen en cuenta, pero en fin. Pero acá al final, el tiempo, ¿a quién le dio la razón? ¿Al expresidente López Obrador? ¿Al presidente Petro? ¿Al presidente Lula? El escandaloso fraude electoral de la criminal dictadura de Venezuela se ha logrado concretar, digámoslo claramente, por una conducta cómplice de estos presidentes. Hoy día, esta consolidación de la dictadura ha sido posible por esa timidez, por ese cálculo político o diplomático, por esa falta de valentía para condenar un fraude tan monumental. La honrosa excepción, el presidente Boric de Chile, que sí condenó el fraude de Venezuela, pero hoy día está incólume la dictadura venezolana gracias a esta conducta condenable y vergonzosa de estos presidentes de izquierda. Entonces creo que al final el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa. En el aspecto del pronóstico electoral perdió, pero del análisis político ganó largamente, ¿no? Dice usted aquí que el activismo político de Vargas Llosa obviamente es consecuencia de su cercanía y afecto por España, país al que le tiene una inmensa gratitud. Hablemos entonces de esa influencia de España en la política de Vargas Llosa. Bueno, es que Vargas Llosa ha vivido un largo tiempo en España. Él ha participado activamente en toda clase de debates en España. Además, tenía también la nacionalidad española. La Constitución peruana permite la doble nacionalidad entre el Perú y España. Y él dijo, luego de su participación en política, que no iba a participar más, por ejemplo, en una manifestación. Pero ante el avance del independentismo, del nacionalismo, del separatismo catalán, Vargas Llosa incumplió esa promesa y participó en un multitudinario mitin defendiendo la unidad de España, congruente con su manera de pensar, acaso influido por otros aspectos. Él, durante la etapa de desarrollo del camino a la gloria del boom latinoamericano, vivió en Barcelona. Y para él resultaba incomprensible este proceso de transformación tan radical ocurrido en Barcelona, en donde él, con otros escritores del boom, vivió no solamente en un ambiente de felicidad para la creación literaria, para cumplir con sus tareas como escritor, sino también en un ambiente de libertades en medio de la dictadura de Franco. Había un contacto, un intercambio cultural con los franceses, había una mayor difusión de libros, entraban periódicos de otros países, ¿no? Y se vivía en un ambiente donde podemos sostener primaba la civilidad, no la polarización, no el ataque, no la consigna política. Y si algo hay que destacar en Vargas Llosa es precisamente esa capacidad para polemizar, para dar un mensaje y para ser honesto intelectualmente. Yo creo que uno de los grandes males actuales de la democracia española, lamentablemente, es el independentismo, el separatismo catalán, y en ese sentido Vargas Llosa fue consecuente en defender la unidad de España, ¿no? Yo creo que nos quedan ya unos 10, 15 minutos y
por supuesto tenemos que aprovechar para hablar de lo que fue ese episodio de Vargas Llosa como candidato presidencial. Y usted mejor que nadie nos puede contar cómo fue ese momento, cómo lo vio. Usted ha dicho que Vargas Llosa no tenía la fuerza para ser presidente, ni siquiera candidato, pero No ¿cuál la es fuerza, sino, digamos, esa energía, ese afán incontrolable por ser presidente. Uno cuando se sienta con una persona, con un candidato presidencial, ve los apáticos, los comprometidos, pero también ve a algunos que dicen, este va a ser de todo para lograr la presidencia. En ese sentido no, porque Vargas Llosa en su lenguaje político planteaba hablar con la verdad y decir la verdad. En mi país, en el Perú, y creo que en muchos países en América Latina, en el ámbito político es muy difícil. Pero Vargas Llosa creía que para cambiar el país había que hablar con la libertad, mejor dicho, con la verdad. Y entonces una persona, digámoslo claramente, que conoce algo de la política latinoamericana, dice, bueno, si este solo va a decir, no está calculando, su compromiso es cívico, no de cálculo político ni de apetito personal para colocarse en la banda presidencial. Es en ese contexto que abro la reflexión. Y él, por ejemplo, plantea que para detener la hiperinflación que en ese momento había destruido la economía del Perú, había que aplicar un programa de ajuste, o shock, como se dice. Si tú gastas más de lo que tienes y quiebras al país, la única manera de reconstruir la economía es cortando el gasto. Salvando las distancias y los contextos históricos, Milei ganó diciendo la verdad. Vargas Llosa perdió electoralmente diciendo la verdad. Pero yo creo que perdió electoralmente, pero no políticamente, porque fueron precisamente las ideas económicas, las propuestas de Vargas Llosa, las que permitieron la reconstrucción económica del Perú. Fujimori ganó mintiendo, ocultando, dijo que no iba a aplicar el shock y aplicó el shock. Dijo que no iba a privatizar empresas públicas, cosa que sí propuso Vargas Llosa, y lo hizo. La gran diferencia ha sido en el tema de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Vargas Llosa se comprometió a liderar personalmente la lucha contra el terrorismo. Y lo que destaco en él, sin ninguna duda, es que en uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia, como fue esta etapa, Vargas Llosa, con gallardía y valentía, aceptó ser candidato a la presidencia, ¿no? También en varios momentos del libro se menciona esa relación o esa tensión, si se quiere, si vale el término, que tuvo Vargas Llosa con Fujimori, con los Fujimori. Hablemos un poco de eso también, de cómo fue esa confrontación. Vargas Llosa gana la primera vuelta electoral y va donde Fujimori y le ofrece renunciar a la presidencia y entregarle su plan de gobierno y los equipos técnicos. Eso no se pudo concretar porque no es posible renunciar a la participación de la segunda vuelta. Pero Vargas Llosa estaba muy preocupado. Ojo, la gente olvida rápidamente, pero los grandes electores de Fujimori fueron la izquierda y el APRA. La izquierda colocó a una persona sin convicciones democráticas que luego que se convirtió en dictador, pero ellos lo llevaron porque tenían como objetivo político e ideológico frenar a Vargas Llosa. Finalmente en la segunda vuelta gana. Este libro también tiene aspectos, bueno, Vargas Llosa narra su campaña electoral en su magistral libro El pez en el agua, ¿no? Pero en este libro ha incorporado cosas y hechos que aparecieron después, como por ejemplo el espionaje telefónico, el seguimiento político, el uso del sistema de inteligencia para boicotear su campaña, ¿no? Pero me refiero a lo siguiente. Vargas Llosa era consciente del estado crítico y grave en que el primer gobierno de Alan García dejaba al país. Y por eso mantuvo, no solo reconoció inmediatamente la victoria de Fujimori con una lealtad ejemplar, acudió, lo felicitó, sino que mantuvo un silencio prudencial porque era consciente
del trabajo dificilísimo para la reconstrucción nacional. Ahora, ¿cuándo rompe Vargas Llosa ese silencio? Cuando Fujimori da el golpe el 5 de abril del año 92. Y ahí creo que actuó consecuentemente, valientemente, en defensa del orden democrático y constitucional. Eso hay sectores que hasta ahora creen que él actuó por resentimiento, por odio. Durante toda la dictadura de Fujimori se desató una campaña contra él como que hubiese actuado por resentimiento, por odio. Los últimos actos de Vargas Llosa en la vida política peruana desmienten eso. Pidió el voto a los peruanos tapándonos la nariz por Alan García, que fue precisamente la persona que usando métodos lícitos e ilícitos impidió que llegara a la presidencia. A mí eso me parece una de las acciones de Vargas Llosa más impresionantes. Por supuesto que pidió el voto por la hija del dictador. ¿Y por qué razón? Porque Pedro Castillo en la campaña había hecho planteamientos golpistas. Quería modificar la Constitución al margen del procedimiento establecido. Iba apoyado por lo que llamamos en el Perú un partido vientre de alquiler, por un partido marxista, leninista, mariateísta, cuyo jefe pone como ejemplo de éxito para el país a la dictadura cubana, cuando objetivamente sabemos que es uno de los sistemas de gobierno que han fracasado rotundamente en América Latina. En ese contexto, Vargas Llosa no se cayó. Lo fácil hubiese sido callarse, guardar silencio o neutralidad. Pero creo que cuando una democracia está bajo amenaza, uno no puede guardar silencio. Y en ese sentido, el compromiso cívico de Vargas Llosa con el Perú ha sido permanente, ¿no? Maestro, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle cómo vivió usted, que fue amigo de él, pues precisamente pues la triste noticia de su muerte hace unas semanas, y además de eso, pues para usted, ¿cuál es el símbolo de Vargas Llosa, precisamente para Perú, para Latinoamérica, para el mundo? Y con eso lo dejo ir a que continúe sus entrevistas. Bueno, naturalmente ha sido un momento muy triste, muy doloroso. Vargas Llosa desapareció físicamente, pero su obra, su gesta va a perdurar. Sinceramente vamos a extrañar su voz, no solo en el Perú, sino en América Latina, su valentía para defender lo que él llamaba la cultura de la libertad. Bueno, a las personas que llegaron aquí al stand del Espectador, gracias por venir, y a las que se conectaron a la página web y redes sociales del Espectador, gracias por estar con nosotros. Este fue un encuentro de entrevistas del Espectador con Pedro Cateriano por su libro Biografía Política Vargas Llosa, su otra gran pasión. Maestro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias.